La economía japonesa sigue sumida en una crisis desde hace ya décadas. El país se ha vuelto poco competitivo, su moneda está muy apreciada y la envejecida población tampoco es un factor de aliento. A esto se suma una crisis política que tras las elecciones de este fin de semana trajo de vuelta al Partido Liberal Demócrata para conversar del momentum japonés. Estamos con el cientista político y académico de la Universidad Gabriela Mistral, Guido Larsson. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, hubo el domingo elecciones en Japón, ¿no es cierto? Y ahora volvió nuevamente el partido más conservador, en el fondo, después de que estuvo décadas, 2 años estuvo fuera y ahora volvieron. Pero la crisis política es fuerte en Japón en este momento, ¿o no? Sí, yo creo que la última década, demuestran un cierto grado de inestabilidad del sistema político en su totalidad. Pues si bien es cierto, el Partido Liberal Demócrata en Japón estuvo desde la Segunda Guerra Mundial casi de manera interrumpida en el gobierno, el retiro de Koizumi, el primer ministro japonés, el famoso primer ministro japonés, no fue reemplazado realmente con figuras, digamos, de renombre que tuvieron un manejo político que tuvo él. Y eso significó finalmente una desaprobación bien generalizada del Partido Liberal Democrático y la llegada del Partido Democrático al poder, con gran bombo, dicho sea de paso. Pero el problema es que Japón justamente experimenta la crisis del 2008, crisis de la cual no ha podido recuperarse, crisis que intentó obviamente buscarse una solución, pero en definitiva, y como mismo lo dijo el primer ministro Shinzo Abe, recién electo, esto no es tanto una elección a favor del Partido Liberal, sino que es más bien un voto de castigo a aquellas políticas que no realizó el Partido Democrático. Entonces, claro, está por verse un poco si al final esta nueva elección significará un grado de estabilidad mayor que el que ha tenido en una última década. ¿Qué fue lo que llevó a Japón a esto? Porque Japón claramente era el país, tuvo la Segunda Guerra Mundial, después de eso le costó muchísimo, ha enfrentado también temas muy graves que de alguna manera lo han hecho sobreponerse. Y bueno, tuvo el boom que sabemos en los años 80 principalmente, y luego en los 90 empezó a decaer. ¿Qué es lo que ha pasado, no solo económicamente, sino también políticamente en ese país? Yo creo que Japón tuvo 3 décadas consecutivas de alto crecimiento, y es cuando realmente gana el estatus de potencia mundial. Pero digamos, desde finales de la década de los 80, comienzos de los 90, particularmente también con la crisis asiática que pega muy fuerte en Japón, hay, creo yo, 2 cuestiones que son relevantes. Una, el hecho de que Japón esté volcado económicamente a una agenda exportadora y que la región y en alguna medida el mundo en su totalidad haya experimentado crisis consecutivas, significa evidentemente una merma en su productividad. Y en segundo lugar, también es un asunto de tema en términos políticos. Lo mencionabas con anterioridad, el envejecimiento de la población, el grado de desigualdad que existe entre género, entre la mujer y el hombre, y otro tipo de asuntos que tienen que ver también con ciertas características culturales de Japón, un creciente individualismo de la propia sociedad que generalmente había estado basada en un colectivismo bien ancestral, han significado que estas transformaciones hayan llevado a cierto grado de inestabilidad política. ¿Y qué se espera para los próximos años? ¿Cuál es, de alguna manera, el ambiente que se vive en este momento en Japón? Mira, yo creo que si uno toma la experiencia que fue el Partido Democrático y uno toma los gobiernos de Taro Aso, por ejemplo, o el gobierno de Hatakeyama, todos llegaron con gran fuerza al gobierno japonés, pero rápidamente esto fue diluido producto de la estructura interna de Japón. Yo la verdad me encuentro bien escéptico respecto de que Shinzo Abe va a dar un vuelco finalmente en el ámbito de las políticas económicas de Japón, y en realidad habría que esperar más bien cuál va a ser la orientación que va a tener en su gobierno en los próximos meses. ¿Y cómo se ve también el tema con China? En este momento ese es un gran tema para Japón. China está dejando de comprar sus productos por la pseudo, no es guerra declarada la que tienen, pero por el conflicto por las islas, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve ese tema? Bueno, yo creo que hay 2 características de ese problema. El primero tiene que ver con que China sigue, a pesar de este deterioro evidentemente de sus relaciones comerciales, sigue siendo el principal socio comercial de Japón. Claro. Y probablemente para los japoneses el hecho de estar hoy en día en continuo conflicto con China es algo que en realidad van a tratar de minimizar. Es cierto que Shinzo Abe tiene un tinte nacionalista, su abuelo de hecho fue... bueno, eso fue su campaña también. Exactamente. Pero a mi entender, esto es en realidad una campaña que busca más bien el voto nacionalista de Japón, pero una vez ganado, probablemente hay una reorientación respecto de China, porque es dependiente obviamente de la demanda china, sus bienes y sus servicios. Han caído, de hecho, las exportaciones japonesas. O sea, China
definitivamente está decidiendo no comprar productos japoneses. Efectivamente hay un boicot, de hecho. Esto ha sido como una política tendiente cuando hay nacionalismo y cuando hay conflictos de carácter territorial. Pero yo pienso que tanto la élite china como la japonesa evitarán en el futuro este tipo de conflictos, porque la China, su pretensión ideal es seguir creciendo económicamente y ya hay ciertas señales de estancamiento. Japón en ese sentido representa más bien una oportunidad, creo yo, pero es difícil quebrar con estas lógicas nacionalistas que representan, bueno, los nuevos partidos nacionalistas en Japón y cierta élite dentro de lo que es el Partido Comunista Chino. ¿Y cuál es el término de conflicto que se vislumbra un poco para esta pelea que tienen entre China y Japón por estas islas? ¿Se cree que de qué manera podrían llegar a un acuerdo? Bueno, yo creo que en general este tipo de acuerdos o este tipo de enfrentamientos tienen una única solución, que es la diplomática. Hasta el momento no han habido mayores acercamientos, pero hay que recordar que tanto China como Japón participan en una serie de organismos transregionales, podríamos decir, en ASEAN +3, en APEC, digamos, y otro tipo de organismos regionales. Y creo que esas son buenas oportunidades para lograr acercamiento. Evidentemente, el tema de las islas Senkaku, como se llaman en Japón, las islas Diaoyao, como se llaman en China, es un elemento de distorsión, ¿no? Y hay que ver ahí hasta dónde el gobierno japonés particularmente va a querer llegar con este discurso nacionalista. Fíjense que Shinzo Abe, en su primer gobierno, no quiso visitar el templo Yasukuni, que es este templo famoso donde rinden tributo a militares japoneses presuntamente acusados de crímenes de guerra. Y no sabemos exactamente si va a tomar ese camino de mayor moderación. A mi entender, yo creo que sí. ¿Y el resto de la comunidad internacional, cómo se presenta frente a este conflicto? Bueno, yo creo que para Japón hay dos cosas que les resultan de enorme importancia. Primero, mantener la estabilidad económica o superar la crisis económica tanto de la Unión Europea como de, en alguna medida, Estados Unidos, los dos de los principales socios comerciales también de Japón. Y en alguna otra medida lo que hace este conflicto chino-japonés es incluir una variable adicional a toda otra serie de variables que están poniendo a la región en un punto de ebullición. Hay que recordar todo el tema de Corea del Norte, por ejemplo, que también es muy importante en la región, el tema de la crisis de Corea del Sur, que también se presume de que puede caer en una suerte de baja de productividad económica. O sea, seguir los pasos de Japón un poco. Exactamente. Porque Corea del Sur lo que vino a hacer es reemplazar con sus exportaciones a los productos tradicionalmente hechos en Japón y ahora al parecer seguiría la misma tendencia. Exactamente. Y además hay un elemento que creo yo que es de relaciones internacionales. El hecho de que China haya superado a Japón como la segunda economía del mundo, también creo yo que representa un golpe psicológico tal vez para los japoneses. Y por lo tanto sus decisiones quizás también están basadas en recomponer este equilibrio antes que solucionar sus problemas económicos internos. ¿Y cuáles son los otros polos eventualmente de conflicto que tenemos que estar atentos en Asia, ya que estamos hablando de Asia? Es muy importante lo que ya decíamos, el tema con las islas entre Japón y China, pero también hay otros conflictos que están emergiendo. Yo creo que uno de los asuntos más importantes de Asia hoy tiene que ver con la demanda energética. China, Japón, en alguna medida también Corea, son países que están completamente dependientes de recursos energéticos para seguir creciendo. El desastre de Fukushima para Japón significó una política que, a mi modo de ver, fue una política apresurada. Esto de finalmente desechar la política nuclear como una política que satisfaciera los recursos energéticos de Japón. Y por lo tanto me parece que ahí hay un punto de eventual conflicto, sobre todo considerando también que hay otros actores internacionales que tienen mucha pretensión en satisfacer este tipo de recursos. Rusia puede ser uno de esos actores, por ejemplo. Guido, muchas gracias por esta conversación hoy día en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Marlene. Con esta entrevista entonces terminamos este primer día de la semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.